Bueno amigos, estamos con la nueva Hero Hon 160R 2 válvulas Remix V2.0, así es el nombre de esta motocicleta o de esta edición. Esta máquina ya muy conocida, sin embargo, como el público se renueva, haremos un repaso rapidito a sus características tecnomecánicas más importantes de la Hero Hon 160R 2 válvulas, y acá tenemos una versión Remix V2.0. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life in these times? ¿Y por qué se llama Remix V2.0? Para llegar a un público más fresco, más joven. Amigos, así es el marketing para que tengan en cuenta. Y que notamos el color de sus rines. Tenemos un color azul en los rines de esta motocicleta. Además vemos varias líneas de color azul en toda esta parte del tanque. También en la parte del carenado de su faro tenemos acá un color negro, en esta parte es brillante y toda esta parte es en mate. Además en esta motocicleta tenemos una cúpula, es metálica amigos, handsavers o protectores de puño de la marca FP. Me gusta el diseño y son reforzados internamente. Incorpora defensas también de la marca FP tipo slider. ¿Qué otros detalles encontramos en esta Hero Hon 160R 2 válvulas? Aparte de tener su arranque eléctrico, también cuenta con su respaldo en caso de que falle la batería, que sería su arranque de pedal. Protector en su catalizador. Kit de arrastre, amigos, con cadena tipo O-ring para mayor duración. Sensor en el soporte lateral con apagado de motor. Gato central que no puede faltar para facilitar los mantenimientos, el cambio del aceite o lavar la motocicleta. Tenemos sensor de vuelco que apaga la motocicleta en caso de una caída. Por este lado, puerto USB. Y solo para recordar, esta moto cuenta con la tecnología AutoSail que nos permite arrancar la moto en primera, segunda o hasta tercera marcha, solamente liberando suavemente el embrague sin necesidad de acelerar. Garantía Hero Colombia, 4 años o 50.000 kilómetros amigos. Lo primero que suceda. Su iluminación completamente LED. Tenemos estacionarias, esta es su luz de posición, en la parte superior sería su luz baja y en la parte inferior sería su luz alta. Y su stop ya conocido en forma de H. Su tablero totalmente digital con iluminación invertida, alfanumérico de color en blanco. Vemos indicador de revoluciones, velocímetro, indicador de marchas, la hora, nivel de combustible, trip A, el trip B y el odómetro. En la parte inferior, testigo de soporte lateral abajo, el check engine, eso tiene que apagarse cuando la moto se encienda, neutra, testigo único para las direccionales, testigo del ABS que tiene que apagarse cuando la moto está en marcha. Y esto se prende cuando estamos conduciendo la motocicleta o esto, de una vez amigos, a revisión. Y testigo bajo de combustible. Y en el modo odómetro se puede ajustar el nivel de brillo hasta en 5 niveles, sea sostenido, y con este cambiamos 40, 20, 100. A su gusto, amigo. En los comandos, estacionarias, un solo interruptor para arranque eléctrico y corte de corriente. Por este lado, claxon direccionales, luz baja, luz alta y luz de paso cortesía. Suspensiones, barras convencionales de 37 milímetros. Y atrás una monosuspensión ajustable en precarga hasta 7 posiciones para que la ajuste más rígida o más blanda de acuerdo a las necesidades de cada persona. En los frenos encontramos un disco de buen tamaño de 276 milímetros, lobulado perforado para mejor disipación de calor. Tenemos ABS, pinza de 2 pistones y me gusta este detalle, línea de freno blindada. En la parte de atrás, 220 milímetros, no tenemos ABS y una pinza monopistón firmada por Nissin y línea de freno convencional. Sus llantas montadas en rines de aleación de aluminio de la marca MRF, no requieren cámara, son sello Matic. Adelante. Me gusta el tamaño, tenemos 100 de ancho, perfil 80, RIN 17 y es una llanta convencional. En la parte de atrás, 130 de ancho, apenas para su cilindrada, perfil 70, RIN 17 y para este caso es una llanta con estructura radial. Capacidad de combustible
12 litros o 3,17 galones. Si la fuéramos a tanquear y estuviera totalmente vacía, se llenaría más o menos con 50.000 pesos de gasolina corriente. Su autonomía en promedio, dependiendo del modo de conducción de cada persona, podría llegar a los 150 kilómetros por galón. Miremos su tapa, amigos. Giramos. Bueno, sin bisagra. Para las personas que no sabían, las primeras Hon 160R que llegaron no tenían asas de sujeción. Y esto a la moto le da un look más deportivo y mejor para el acompañante para que se pueda agarrar de esa parte si así lo desea. Su asiento amplio, tanto para el pasajero como para el piloto, y es un asiento de una sola pieza, pero es doble nivel. Amigos, a mí me gusta dar siempre la información completa, así sea solamente con esta moto que nomás cambia el tema de los rines en colores y ya, pero siempre hay gente nueva viendo los videos. Y su altura del asiento es de 790 milímetros, yo mido 1,62 para que sirva de referencia. Soy más bien bajito, pero hombre, a la moto alcanzó a llegar con mi 1,62. Además, uno no siempre se para así. Una vez que se hace hacia un ladito y llega mejor posicionado al piso para que le dé un poquitico más de firmeza, un poco más de seguridad. Su peso 139.5 kilos en seco. No es liviana, pero tampoco súper pesada que digamos. Su rango de giro es corto y es normal en motos tipo naked urbana. Su posición un poquito tirado hacia adelante, pero no es tanto, no me parece tanto, porque además tenemos un manillar un poco elevado, tenemos acá un extensor y uno no queda pues tan así, no, yo la siento bien. Ahora pasemos al motor de esta Hero Hon 160R, 2 válvulas. Pero antes, amigos, y como siempre, los invito a suscribirse a este canal Redmotos y seguirme en Instagram como Redmotos89. Su motor de 163,2 centímetros cúbicos, 2 válvulas, un solo árbol de levas en cabeza, refrigeración solamente por aire, alimentado por inyección electrónica, relación de compresión 9:8:1, motor certificado Euro 4. Además, este motor cuenta con contrabalanceador para reducir las vibraciones del motor. Y en este motor no tenemos filtro de aceite de papel, tenemos filtro centrífugo. Su transmisión mecánica de 5 velocidades. Su potencia 15 caballos a 8.500 revoluciones. Y su torque, el que da la fuerza a esta motocicleta, la salida de 14 Nm a 6.500 revoluciones. En cuanto a su velocidad, la moto sí puede superar los 115 km por hora, ya con más exigencia y dependiendo de las condiciones que se presenten, como peso, postura del piloto, nivel del terreno y otros factores, podría llegar a los 127 km por hora. Precio Hero Hon 160R, 2 válvulas, Remix B2.0, 2026, qué nombre tan largo. 8.990.000 pesos sin trámites, amigos, modelo 2026. Cualquier duda de su precio o de bonos, de lo que sea, acá les doy el teléfono de este punto de venta en la ciudad de Pereira, punto de venta directo, Hero Motorred, ubicado en la calle 21. Ahora bien, amigos, ¿qué opinan de esta motocicleta, de esta edición especial? Y ojo que son unidades limitadas. Y como siempre, amigos, por este lado les dejo una lista de reproducción solo de motos de la marca Hero. Cuento con su apoyo como siempre, con un like, un comentario, compartir este video. No siendo más, mi nombre es Oscar del canal Redmotos. Hasta un próximo video, amigos. Chao, chao. Bendiciones. Ahí les dejo 2.0. That I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand